Bienvenido a mi perspectiva científica sobre la salud mental. Si te resultó interesante o útil este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Hola, este es el Dr. Todd Grande. La pregunta de hoy pregunta si puedo analizar la salud mental y las características de personalidad de Gary Ridgway, también conocido como el asesino del Río Verde. Así que las personas de las que hablo en este video, por supuesto, son personas reales. Solo recordar, no estoy diagnosticando a nadie, solo especulando sobre lo que podría estar ocurriendo en una situación así. Gary Ridgway fue uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia de Estados Unidos. Se cree que mató al menos a 71 personas, aunque el número real podría ser sustancialmente mayor. Fue condenado por 49 asesinatos. Así que primero repasaré la línea de tiempo, luego veré su historial, y luego me adentraré en las características de salud mental y personalidad. Este caso comienza el 15 de julio, 1982. El cuerpo de 16 años fue hallado en el Río Verde, condado de King, Washington. Del 13 al 15 de agosto se hallaron 4 cadáveres más de mujeres jóvenes, alrededor del Río Verde. Se creía que todas las víctimas eran prostitutas. El perpetrador desconocido fue referido como el asesino del Río Verde. El 16 de agosto se formó el grupo de trabajo del Río Verde para intentar aprehender al asesino. La policía no progresó en el caso hasta el 30 de abril, 1983. Esta es la primera vez que la policía se dio cuenta de Gary Ridgway. El novio de una mujer desaparecida, Marie Malver, la vio subirse a una camioneta de color oscuro, mientras ella estaba solicitando en la calle. Observó que el chofer y Marie discutían. Intentó seguir la camioneta, pero la perdió en un semáforo. El novio nunca volvió a ver a Marie. Menos de una semana después, el novio, el padre y el hermano de Marie vieron la misma camioneta cerca de donde él había perdido contacto con ella anteriormente. Siguieron la camioneta a una casa y llamaron a la policía. La policía llegó y habló con el dueño de la casa, Gary Ridgway. Ridgway negó haber visto alguna vez a Marie Malver, y satisfechos con esto, la policía se fue y nunca hizo un seguimiento. Lamentablemente, el novio no proporcionó una descripción detallada del vehículo ni del conductor. Ahora, no mucho después de esto, un testigo describió un camión similar que se utilizó en el secuestro de otra prostituta. El testigo llamó a la policía, pero su información y el incidente anterior con el camión nunca fueron conectados por la policía. Ahora, para poner un poco de contexto a esto, en ese momento la policía tenía otro sospechoso. Era un taxista. Conocía a 5 de las víctimas, por lo que estaban seguros de tener a la persona correcta. Eventualmente, no pudieron armar un caso contra este taxista, y en cambio lo arrestaron por multas de estacionamiento impagas. La policía tuvo varios contactos con Ridgway, quien generalmente cooperaba según informaron. Admitió solicitar y agredir a prostitutas, lo que en realidad lo hizo parecer más creíble para ellos. Admitió que tuvo contacto con una de las víctimas y finalmente pasó un polígrafo. Esto se adentra en las tonterías pseudocientíficas sobre los polígrafos. La policía realmente creía que estas máquinas eran confiables y válidas, y por supuesto muchos todavía creen esto hasta el día de hoy. Es lamentable que esta creencia resultara en que Ridgway fuera descartado como sospechoso, así que solo uno de los muchos peligros de la pseudociencia. Nos trasladamos al 20 de noviembre, 1983. El recuento de víctimas ha aumentado a 11, y la policía cree que todas las personas fueron asesinadas por el mismo individuo, por lo que están progresando en términos de cómo conceptualizan a este asesino. El 16 de enero, 1984, tras varias críticas a la investigación, se asignó un nuevo liderazgo a la Fuerza de Tarea del Río Verde. Esto nos lleva a diciembre de 1984. Aquí vemos que el número de víctimas ha subido a 42. Una víctima escapó y proporcionó información valiosa a la policía, incluyendo el hecho de que el atacante tenía una identificación de la compañía de camiones Kenworth. Esto, por supuesto, llevó a la policía de nuevo a Ridgway, y él dijo que la víctima lo mordió primero, y la víctima no presentó cargos. Vemos una oportunidad perdida de atrapar a Ridgway. Pasamos al 8 de abril, 1987. El número de víctimas aumentó a 46. La policía sospecha que Ridgway es el asesino. Registran su casa, su casillero en el trabajo y sus vehículos.
Confiscan cientos de artículos, incluyendo cuerdas, fibras de alfombra, lonas de plástico, muestras de pintura e incluso sus registros financieros. Nada de lo que recolectan está vinculado al crimen, aparte del hecho de que Ridgway fue la última persona que se vio con dos de las víctimas. En ese momento no parecía relevante, pero la policía también tomó una muestra de saliva. Para finales de 1990, la Fuerza de Tarea del Río Verde fue esencialmente disuelta. Todavía había un detective a tiempo completo y uno a tiempo parcial, que estaban trabajando en el caso, pero aparte de eso, no se dedicaban más recursos. Para 1991, la Fuerza de Tarea había gastado más de $15 millones. Ahora vamos a marzo de 2001. El Laboratorio de Crímenes de Washington implementa un nuevo método para realizar pruebas de ácido desoxirribonucleico. Para septiembre, el ácido desoxirribonucleico que coincidía con las escenas del crimen se conectó con el ácido desoxirribonucleico en la saliva recolectada de Gary Ridgway. Nos trasladamos al 16 de noviembre, 2001. Ridgway es arrestado por intentar recoger a un oficial encubierto que se hacía pasar por una prostituta. Fue liberado. 30 de noviembre, 2001. Ridgway es arrestado y acusado de 4 cargos de asesinato agravado en primer grado. La evidencia de ácido desoxirribonucleico lo vincula a 3 de esas 4 víctimas. El 27 de marzo de 2003, vemos que a Ridgway se le imputan 3 cargos adicionales de asesinato. En consecuencia, 42 casos siguen sin cargos debido a la escasa o nula evidencia que vinculaba a Ridgway con esos crímenes. Este hecho fue un motivador importante para lo que sucedió a continuación. Nos trasladamos al 13 de junio de 2003. El fiscal del condado de King llega a un acuerdo de culpabilidad con Gary Ridgway. La fiscalía no buscará la pena de muerte, pero Ridgway será condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, y no se le permitirá apelar sus condenas. Ridgway se declararía culpable de todos los asesinatos que cometió. Sería sincero y proporcionaría información sobre todos sus crímenes, incluyendo las ubicaciones de todos los restos de víctimas aún no descubiertos. Respondería a cualquier pregunta durante las entrevistas realizadas por los investigadores, y si se descubría que era responsable de un delito que no reveló, podría ser ejecutado. La fiscalía no quería tener 42 casos que permanecían sin resolver, incluso si tenían una fuerte sensación de que Ridgway era responsable, ¿verdad? Querían una respuesta más definitiva. Creían que las familias de las víctimas querrían ver a Ridgway responsabilizado por todos los asesinatos que cometió, no solo unos pocos donde había suficientes pruebas para acusarlo. Esta ha sido una decisión muy controversial. Vale la pena mencionar que Ridgway identificó varios casos en los que él no era sospechoso, por lo que los familiares de esas víctimas obtuvieron algún tipo de cierre, y nunca lo habrían tenido sin el acuerdo de culpabilidad. 5 de noviembre 2003. 54 años en ese momento. Se declara culpable de 48 cargos de asesinato en primer grado. En diciembre fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Avanzando al 21 de diciembre de 2010, se encontró el cráneo de otra víctima en un barranco en Auburn, Washington. Su nombre era Rebecca Marrero. Fue vista por última vez en diciembre de 1982, pero su desaparición no se reportó hasta julio de 1984. Ridgway ya había confesado su asesinato, pero no se persiguieron los cargos porque no pudieron encontrar su cuerpo, y ya lo tenían por 48 cargos de asesinato. Tiene sentido que la fiscalía se sintiera segura, ya que con 48 condenas, Ridgway no iba a ir a ningún lado. Esa última condena fue innecesaria para asegurar su permanencia en prisión. Pasando al 7 de febrero de 2011, Ridgway es acusado del asesinato de Marrera, y 11 días después, se declara culpable. Ahora, por supuesto, esto no cambia nada en términos de la sentencia, pero sí permite cerrar este caso. Ahora, pasando al trasfondo de Gary Ridgway. Vemos mucha información en su trasfondo que se conecta con su comportamiento posterior. Ridgway nació en febrero de 1949. Su familia se mudó al condado de King, Washington, a sus 11 años. La madre de Ridgway era dominante y agresiva, y su padre era sumiso. Se informa que ella rompía platos sobre la cabeza de su esposo, y él no reaccionaba a eso. El padre de Ridgway introdujo a Gary a la idea de la necrofilia.
Su padre trabajaba en una funeraria cuando Ridgway era joven y hablaba de cómo su compañero de trabajo participaba en ese comportamiento. Esto se volvió una de las fantasías de Ridgway en su adolescencia. Le gustaba la idea porque no había sentimientos involucrados y era difícil ser atrapado. Ridgway era un enurético crónico cuando era joven. A su madre le ofendía mucho su comportamiento y reaccionaría fuertemente ante ello. Ella lo regañaría y le daría un baño, prestando atención a lo que ella llamaba las partes más sucias. Evidentemente, ella estaba apenas vestida durante estos baños de Ridgway. Mantenía pésimos límites con él, frecuentemente hablando sobre su conducta sexual. A Ridgway le atrajo ella. Fantaseaba con agredirla y matarla. Ridgway no lo hizo bien en la escuela. Mataba a animales, incluyendo un gato al que asfixió. Provocaba incendios y estaba obsesionado con la literatura de crímenes reales. Tras ser detenido, admitió haber ahogado a un niño en un lago en su juventud. No se pudo confirmar, pero hay evidencias de que esto podría haber ocurrido. También apuñaló a un niño en el bosque un día después de la escuela. Curiosamente, nunca fue arrestado por este crimen. La policía luego identificó a la víctima y lo contactó. ¿La víctima? Apoyó la versión de Ridgway de este crimen. Fue llevado al hospital y se recuperó, pero nunca atraparon a Ridgway, lo cual la policía ya sabía en ese momento. A pesar de repetir 2 grados, Ridgway se graduó de preparatoria en 1969. Se creía que su coeficiente intelectual rondaba los 80. Ese año se unió a la Marina. En 1970 contrajo matrimonio por primera vez. Pasó algún tiempo en Filipinas como parte de su servicio en la Marina, y afirma que fue entonces cuando empezó a salir con prostitutas. Durante la estancia de Ridgway en el extranjero, su esposa le fue infiel. A su regreso a King County, en julio de 1971, su esposa solicitó el divorcio. Según algunos informes, Ridgway solicitó el divorcio. De cualquier manera, la pareja se divorció poco después. En agosto de 1971, Ridgway empezó a trabajar como pintor de camiones en una planta de Kenworth, trabajo que mantendría durante 30 años. Ridgway se casó de nuevo en 1973 y tuvo un hijo en 1975. Su segunda esposa informó que a Ridgway le interesaba el bondage y le gustaba tener relaciones sexuales al aire libre. Ella notó que él salía hasta tarde en la noche con frecuencia y finalmente dejó de tratar de explicarlo. Cuando caminaban juntos en el bosque, a él le gustaba esconderse de ella, acercarse sigilosamente por detrás y asustarla. Se enorgullecía de su habilidad para caminar sin hacer ruido. En un momento, la asfixió usando su antebrazo y brazo superior. Se separaron en 1980 y se divorciaron cerca de un año después. Obtuvo la custodia de su hijo. Ridgway contempló matarla porque tenía que pagar la manutención de su hijo. Ridgway compró una casa en el condado de King, y aparte del breve periodo en que tuvo algunos inquilinos, vivió allí solo hasta 1985. Se mudó 2 veces más antes de su arresto en 2001. Durante principios y mediados de los 80, solía salir bastante y con frecuencia solicitaba prostitutas. Comenzó a desarrollar una rabia hacia ellas e informó sentirse asqueado por ellas. Estuvo comprometido con una mujer durante ese tiempo, pero ella terminó la relación tras conocer a otra persona. En 1985, Ridgway conoció a su futura tercera esposa. Se mudó meses después de conocerse y se casaron en 1988. Permanecieron casados hasta 2002. Pasando al análisis de salud mental y personalidad, comenzaré con el modelo de 5 factores. También examinaré la psicopatía y el narcisismo, y luego echaré un vistazo especial a la conciencia. Luego compartiré otros detalles que destacan la peculiaridad de este caso. Recordando el modelo de 5 factores, uso el acrónimo Apertura a la experiencia, conciencia, extroversión, amabilidad, neuroticismo para los factores. Apertura a la experiencia, conciencia, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Entonces, con Ridgway, vemos una apertura baja a media, alta conciencia, extroversión de rango medio, amabilidad baja a media y bajo neuroticismo. Así que pasamos a la psicopatía. La psicopatía tiene 2 factores distintos. Factor 1 y factor 2. A veces llamados psicopatía primaria y secundaria. La psicopatía primaria se caracteriza por mentir patológicamente, ser manipulador, tener encanto superficial, insensibilidad, falta de empatía, culpa o remordimiento.
También vemos grandiosidad con este factor, pero eso no parece estar demasiado fuertemente conectado con Ridgway. Pasando a la psicopatía secundaria, en términos de lo que está asociado con Ridgway, vemos la búsqueda de sensaciones y la comisión de delitos. Muchas de las otras características de este tipo de psicopatía no parecen tener una fuerte conexión con Ridgway, especialmente con la forma en que fue más tarde en su carrera. Los rasgos incluyen impulsividad, irresponsabilidad, ausencia de metas a largo plazo, estilo de vida parasitario y falta de autocontrol. Por lo tanto, esos factores no parecen estar fuertemente relacionados con su conducta posterior. La psicopatía tiene una superposición sustancial con el narcisismo, y vemos que muchos de estos puntos realmente se relacionan con ambos constructos. Tras su arresto, Ridgway admitió ser un mentiroso patológico. Admitió que le costaba decir la verdad, aún bajo amenaza de pena de muerte. No quería ser honesto porque había tenido tanto éxito engañando a la gente durante tanto tiempo, por lo que sentía un gran orgullo por eso. También sabía que pronto un popular autor de crímenes reales estaría escribiendo un libro sobre él, y quería ser visto de la mejor manera posible. Varias cosas surgen aquí, como la psicopatía y el narcisismo, de los que hablaré más adelante. Pero vemos que Ridgway realmente creía que era favorable ser un asesino en serie. Él lo consideraba algo positivo. Más tarde, vemos indicios de que dejó de matar en 1985, según lo que dijo al principio. Eso cambió a 1987, luego a 1991. 1998, y finalmente se convirtió en un tiempo indefinido antes de su arresto en 2001, ¿verdad? Así que era un asesino. Desde 82 probablemente hasta el 2001. Inicialmente no admitió cada asesinato que se atribuyó al asesino del Río Verde. Una de las razones es que no quería arriesgarse a reclamar haber matado a una mujer a menos que realmente lo hiciera, porque dijo que se enorgullece de lo que hizo, y no quería quitarle ese orgullo a alguien más. Así que parecía tener, por supuesto, un tremendo desprecio por sus víctimas, pero un respeto por otros asesinos en serie. Se veía a sí mismo como parte de un grupo muy elevado e importante. Ridgway recordaba muy bien la mayoría de los eventos de su vida, pero no a las mujeres que asesinó. Dijo que ellas no le importaban. Después de matarlas, no recordaba nada. Solo sabía dónde dejó los cadáveres. Las ubicaciones de los cuerpos eran importantes para él, pero la identidad de las víctimas carecía de significado alguno. Esto está conectado con la psicopatía. Ridgway demostró un encanto superficial que utilizó con diferentes estrategias para atraer a sus víctimas. Cuando intentaba atraer a una víctima, ofrecía prestarles un vehículo, encontrarles trabajo y les daba comida. Les mostraba una foto de su hijo. Intentaría convertirse en un cliente habitual para que confiaran en él, y les ofrecería más dinero. Notó que no importaba cuánto dinero ofreciera. Nunca iba a perder nada porque, por supuesto, antes de pagar iba a matarlos. De hecho, terminó robando joyas y dinero en efectivo a sus víctimas. Después de cometer un asesinato, en realidad ganó dinero. A veces no podía matar a una víctima que había seleccionado, y esto le provocaba una furia. Estaba molesto por haber desperdiciado el tiempo y la energía, y esto aumentaba su deseo de matar. De hecho, empezaría a temblar físicamente. Así que si estaba con alguien a quien quería matar y no podía, tendría que explicar ese temblor diciendo que estaba ansioso. El método de asesinato de Ridgway era consistente. Se colocaría detrás de una víctima y la estrangularía comprimiendo su cuello y el hueco de su brazo, utilizando su otro brazo para añadir fuerza. Algunas de las luchas duraban hasta 2 minutos. Ridgway dijo que no sentía ninguna emoción mientras la víctima luchaba. A veces, antes de que realmente intentara cometer un asesinato, las víctimas lo percibían y comenzaban a suplicarle que les perdonara la vida. No se sintió conmovido a la compasión en ninguno de esos casos. Ridgway indicó que eligió el estrangulamiento como método porque no era desordenado y porque era más personal y gratificante que usar un arma de fuego. Ahora, cuando deshacía los cuerpos, sentía una sensación de propiedad sobre ellos. Como mencioné, recordaría dónde los colocó. De hecho, temía olvidar la ubicación. Ridgway consideraba a sus víctimas como posesiones.
Ahora, en la evaluación de salud mental que ocurrió después de que fue arrestado, indicó que nunca tuvo empatía por nadie, como nunca en su vida. También indicó que tenía un odio hacia las mujeres. Nunca pensó en cómo se sentían las víctimas, y no le importaban en absoluto. Lo único que le importaba, el único arrepentimiento que tenía, era que dejó demasiadas pruebas y fue arrestado. Entonces, si observamos el comportamiento de Ridgway, podemos alinear algunos de estos comportamientos con estos síntomas que vemos en el trastorno de personalidad antisocial. Este trastorno tiene 7 síntomas. Veamos si se alinean con lo que hizo. Vemos comportamientos ilegales repetidos. Eso parece bastante claro. Engaño constante. Eso parece estar respaldado. El tercer síntoma es la impulsividad y la mala planificación. Probablemente fue más temprano en su vida, pero no está tan claro después. El cuarto síntoma es la agresividad y las peleas físicas. El asesinato podría cumplir con el criterio de síntoma mencionado. Vemos un desprecio imprudente por la seguridad. Ese parece bastante claro. Irresponsabilidad constante. Probablemente al inicio de su vida, pero no tanto después en su carrera. El último síntoma es la falta de remordimiento, lo cual parece evidente. Así que parece que cumple con 5 de los 7 criterios de síntomas, pero de nuevo, solo alguien que esté tratando a Ridgway podría hacer ese diagnóstico. Solo puedo observar estos comportamientos y asociarlos con los síntomas. Ahora, en términos de narcisismo, vemos que estoy observando aquí el narcisismo grandioso, porque no vemos mucha superposición con el narcisismo vulnerable. Vemos una serie de características narcisistas que se superponen con la psicopatía, pero no muchas de las características que se consideran específicas del narcisismo y no relacionadas con la psicopatía. Ridgway no parecía ser socialmente dominante, muy seguro de sí mismo o extrovertido. Algunos ejemplos de narcisismo más allá de lo que ya cubrí. Mirando la psicopatía, vemos que Ridgway indicó que era una víctima de la nueva tecnología y ningún detective lo atrapó nunca. Vemos que culpó a su segunda esposa esencialmente por los asesinatos, porque la forma en que ella lo trataba, eso lo llevó a cometer asesinato. No asumió la responsabilidad, no estaba haciéndolo. Por su comportamiento, desplazando la culpa. Y vemos esta interesante discusión entre él y las personas que lo entrevistaron después de que fue arrestado. Le preguntan en una escala del 1 al 5. Siendo 5 la peor persona, ¿dónde crees que él calificaría? Indicó un 3. 3 de 5. Esto es realmente bastante asombroso. Me hizo preguntarme qué creería Ridgway que se necesita para ser un 5, siendo que fue condenado por asesinar a 49 personas. Eso me parece lo suficientemente malo como para ser un 5, pero de nuevo, Ridgway se veía a sí mismo como relativamente normal, en términos de un continuo de malo a bueno. Al observar el trastorno de personalidad narcisista de manera similar a lo que hice con el trastorno de personalidad antisocial, vemos que el trastorno de personalidad narcisista tiene 9 síntomas. Y si pasamos por estos, vemos cierta alineación con el comportamiento de Ridgway. Un gran sentido de autoimportancia. Creo que su comportamiento coincide con esto. Fantasías grandiosas. Este no es tan claro. Aparentemente, él tenía fantasías de éxito y poder, pero no está del todo claro según los informes. El tercer criterio de síntoma, sentirse especial y de alto estatus. Creo que esto podría haber estado sucediendo. El cuarto criterio de síntoma es requerir admiración excesiva. Creo que le gustaba la admiración, pero no está claro que realmente la necesitara. ¿Cómo sería necesario para este criterio? Observamos un sentido de derecho y manipulación. Ambos son bastante evidentes. Falta de empatía por los demás, quizás el más claro de todos estos síntomas. Y luego los dos últimos que vemos son ser envidioso y tener actitudes arrogantes. Curiosamente, no creo que su conducta coincida realmente con esos síntomas. Por lo tanto, se podría argumentar que hay una buena alineación aquí, con el TNP, pero no tan buena como lo que vemos con lo antisocial. Así que realmente parece más psicopático que narcisista, pero ambos rasgos parecen estar expresados. Y esto me lleva a hablar sobre la conciencia. Y creo que este es realmente uno de los ángulos más interesantes en este caso particular. Las personas que puntúan alto en el rasgo de conciencia tienden a evitar errores. Tienen autodisciplina, trabajan duro,
Les gusta el orden y siguen las reglas. Es asombroso que a lo largo de su carrera, Ridgway no dejara suficientes pruebas para que la policía lo acusara mucho antes, considerando la cantidad de escenas del crimen involucradas. Ridgway fue sumamente meticuloso al planear. Seleccionó a sus víctimas después de horas de vigilancia. Si una potencial víctima estaba con otra persona cuando Ridgway iba a recogerlas, él no cometería el crimen. Saldría en una cita con ellas, como él decía, pero no cometería el asesinato. Estaba preocupado por dejar testigos. Mostraba dinero a sus víctimas mientras pasaba en su coche y se desviaba a un estacionamiento en lugar de recogerlas justo donde estaban paradas, de nuevo, por miedo a los testigos. Tenía cuidado con la policía. Observaba a sus víctimas durante un tiempo para verlas participar en otras transacciones. Así podía estar más seguro de que no eran un oficial de policía. Ahora es evidente que fue arrestado por solicitar a un oficial de policía encubierto, sin ser completamente cuidadoso en este aspecto. Ahora también solía cortar las uñas de las víctimas si había sido arañado por ellas. Usaba guantes, no dejaba huellas dactilares y no dejaba ropa en las escenas del crimen. Esto es interesante considerando que, como discutí antes, se conceptualizó a Ridgway como alguien con un coeficiente intelectual en los bajos 80. Sin embargo, parecía ser un experto en forense, o al menos bastante bueno en ello. Una vez, Ridgway dejó huellas de neumáticos de su camión en un vertedero. Al darse cuenta, fue y compró 4 neumáticos nuevos. Tomó los 4 neumáticos viejos y tiró 2 en un lugar. Condujo varios kilómetros y tiró otros 2 en otro lugar. Esos neumáticos no podrían ser conectados a su camión. Llamaría al gerente de negocios de sus víctimas y organizaría otra cita. Así que estaba tratando de crear esta situación en la que creerían que la víctima aún estaba viva, porque de lo contrario, ¿por qué llamaría y querría otra cita con esa persona? Vemos que una vez se rascó bastante mal en su brazo y usó ácido de batería para cubrir esos rasguños. Ridgway dejaba colillas y chicles en las escenas del crimen, a pesar de no consumir ninguno. También dejaba folletos de moteles de aeropuerto y papeles de alquiler de coches en las escenas del crimen. En febrero de 1984, escribió a un periódico para despistar al grupo de trabajo. Ahora, un experto del Federal Bureau of Investigation examinó esta carta y concluyó definitivamente que quien la escribió no era el asesino del Río Verde, ¿verdad? Así es. Entonces, al igual que los polígrafos de los que hablé antes, vemos que la policía utiliza muchos métodos diferentes de perfilación e intenta identificar las características de los asesinos que no necesariamente están conectados con ninguna evidencia, ¿verdad? Ahora, algunas de las técnicas que utilizan, creo, son bastante buenas, tienen mucho sentido. Pero otras técnicas que vemos no funcionan de manera confiable. Por ejemplo, a partir de esta carta que Ridgway envió al periódico, sería muy difícil decir definitivamente si la persona era o no la persona que cometió los delitos, ¿verdad? Eso está extendiendo mucho más allá de las capacidades de ese tipo de perfilado. Entonces, una vez más, vemos que el compromiso con la pseudociencia parece llevar a problemas aquí en términos de aprehender a Ridgway. Ahora, obviamente, Ridgway rompió las reglas de la sociedad, lo cual es inconsistente con la conciencia, pero parecía seguir su propio conjunto de reglas, y se adhirió a ellas realmente bastante de cerca, lo que por supuesto le ayudó a evitar el arresto. Ahora, a pesar de que tiene esa excepción, en todos los demás aspectos de la conciencia, Ridgway obtiene calificaciones bastante altas. La conciencia es lo que hizo a Ridgway tan peligroso. Los asesinos en serie típicos tienen un bajo nivel de conciencia. La impulsividad los conduce a cometer errores. No pueden resistir el impulso de matar. No les gusta esperar. Ridgway fue cuidadoso, entendió las consecuencias de ser atrapado y trabajó meticulosamente para evitar ser aprehendido. Ahora, otro aspecto que realmente se alinea con la conciencia, vemos que Ridgway trabajó como pintor de camiones y cinta durante 30 años. Y este es un trabajo que requiere un alto nivel de atención al detalle. Esto respalda la idea de que él tenía un alto nivel de conciencia. En Ridgway, observamos una combinación perfecta de características. La psicopatía de factor 1 con psicopatía de factor 2 limitada.
Así que, aunque no era impulsivo ni irresponsable, seguía siendo insensible, falto de empatía y manipulador. Con el narcisismo vemos que él era narcisista, pero no de una manera obvia que atraería la atención. Por ejemplo, no llamó la atención de la policía durante la entrevista. No se mostró arrogante y cooperó con ellos. No negó lo que ya sabían y no pidió un abogado. La conciencia de Ridgway no solo amplificó el potencial destructivo de su psicopatía, también le ayudó a esconderse de la policía. No parecía un sospechoso típico. Con un trabajo estable por 30 años, incluso ganó premios de su empleador por asistencia perfecta. Tenía una pareja estable durante el periodo de tiempo en que era un asesino activo, y muchas personas lo consideraban normal. No era paranoico ni tenía un problema grave de drogas. En sus inicios como criminal, era impulsivo, pero la policía no pudo capturarlo. Luego se volvió más consciente y más sofisticado con sus tácticas. Esas oportunidades perdidas resultaron ser muy costosas. El hecho de que no fue atrapado ni procesado por esos primeros delitos se usó para descartarlo como sospechoso después. Así que eso se encarga de la conciencia, pero había otros factores que podrían explicar su comportamiento. Ridgway tenía una mala relación con su madre, algo común en los asesinos en serie. Fue expuesto a ideas destructivas de joven. Su primera esposa le fue infiel, lo cual lo marcó profundamente. Contribuyó a su odio hacia las mujeres. Además, estaba comprometido con una mujer que lo dejó por otro. Algunas notas interesantes sobre el caso. Vemos que alrededor de 50 mujeres preguntan a Ridgway si él era el asesino del Río Verde, incluyendo la mujer que huyó de él en 1984. Entonces, una nota importante aquí. Preguntarle a alguien si es un asesino no es una estrategia exitosa para mantenerse vivo, ¿verdad? Es como si llevaran esta lista de verificación consigo. No soy el asesino del Río Verde. Suficientemente bueno para mí, verificado. Estamos seguros ahora, ¿no? No tiene sentido. Eso no aporta ninguna ventaja de seguridad. También vemos que las estadísticas y probabilidades de este caso desconcertaron a la policía. Ridgway mató a tantas personas que fue como una sobrecarga de información desde el punto de vista de la policía. La fuerza de tarea respondió a 30,000 consejos. Comenzaron a ver conexiones en este caso que normalmente no verían en otras investigaciones de asesinatos similares que involucraban a menos víctimas. Por ejemplo, ese taxista en el que se centraron durante tanto tiempo, lo que resultó ser un costoso error, conocía a 5 de las víctimas. Aunque era improbable que ocurriera al azar, dado el número de víctimas, no es una prueba concluyente. Deberían haber considerado seriamente a otros sospechosos en ese momento. También fallaron en conectar los 2 informes de la camioneta. Simplemente no podían manejar la cantidad de información. Mi último pensamiento es realmente sobre la enormidad de este caso en particular. Esto es realmente diferente a cualquier otro caso que haya investigado. El resumen de pruebas de la Fiscalía, que es solo uno de los muchos documentos que leí preparándome para esto, tenía 138 páginas, y eso era solo la punta del iceberg en comparación con la cantidad total de información generada en este caso. Al equipo de defensa de Gary Ridgway se le entregaron 400,000 páginas de documentos, 15,000 fotografías, 500 cintas de audio, y 170 cintas de video. En resumen, Ridgway es considerado el segundo asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos. Está detrás de Samuel Little. Tenía lo que uno podría argumentar era la peor combinación posible de rasgos de personalidad y factores de estrés ambiental. Estos rasgos y factores de estrés se combinaron y le permitieron matar sin remordimientos, salir impune y le dejaron con un deseo insaciable de seguir matando. Entiendo que cuando hablo de asesinos en serie, surgirán diversas opiniones. Deja tus opiniones y pensamientos en la sección de comentarios para generar un diálogo interesante. Como siempre, espero que hayas encontrado mi análisis de este tema para ser interesante. Gracias por ver.